Querida audiencia, lo que están a punto de escuchar es la carta de una mujer que durante décadas fue el pilar invisible de su familia. Paloma Arias dedicó cada día de su vida a sostener a otros, sacrificando sus propios sueños hasta convertirse en una sombra de quien era. Pero hay silencios que pesan tanto que terminan rompiéndonos por dentro. Y el silencio de Paloma, ese que guardó por años para no incomodar, para no molestar, para no ser una carga, casi la destruye por completo. Esta no es una historia de gritos ni escándalos, es la historia del dolor más silencioso, el de sentirse invisible en tu propia vida. En las calles históricas de Granada, mientras la ciudad brillaba con vida, Paloma se apagaba lentamente, preguntándose si alguien notaría, si un día simplemente desaparecía. Prepárense, porque esta carta nos recuerda algo que muchos olvidamos, que amar demasiado a los demás puede significar abandonarnos a nosotros mismos, y que a veces el mayor acto de valentía no es quedarse callado, sino finalmente encontrar la voz. Me llamo Paloma Arias, tengo 56 años y durante la mayor parte de mi vida he sido alguien que prefiere el silencio a la confrontación. Nací y crecí en Granada, en esta ciudad donde cada piedra cuenta una historia, donde la Alhambra se alza majestuosa, recordándonos que la belleza puede perdurar siglos. Siempre me gustó pensar que yo era como esta ciudad, resistente, silenciosa, capaz de soportar el paso del tiempo sin quejarme. Pero las ciudades no sienten, las personas sí. Vengo de una familia tradicional. Mi padre era carpintero, un hombre de pocas palabras, pero manos hábiles que podían crear maravillas con la madera. Mi madre era ama de casa, como se decía antes, y se enorgullecía de mantener nuestro hogar impecable. Crecí viendo cómo ella se sacrificaba sin pensarlo, cómo sus días giraban en torno a nosotros, mis 3 hermanos y yo, y a mi padre. Nunca la escuché quejarse, nunca la vi llorar, aunque ahora, con la perspectiva que dan los años, estoy segura de que lo hizo muchas veces en la soledad de su habitación. Aprendí de ella que ser mujer significaba sostener a la familia, sostener el hogar, sostener los sueños de los demás, aunque los tuyos quedaran guardados en un cajón como viejas fotografías que nadie mira. Conocí a Rafael cuando tenía 23 años. Él trabajaba en una empresa de construcción y tenía esa sonrisa fácil que te hace sentir segura, protegida. Era 6 años mayor que yo, y eso me gustaba, porque en aquel entonces yo creía que un hombre mayor significaba estabilidad, madurez, alguien que sabía lo que quería de la vida. Nos casamos un año después, en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. Yo llevaba el vestido de novia de mi madre, arreglado por una modista del vecindario. No teníamos mucho dinero, pero teníamos ilusiones, o al menos yo las tenía. Antes de casarme, yo trabajaba como auxiliar administrativa en una clínica dental. No era un trabajo glamoroso, pero me gustaba. Me gustaba la independencia de tener mi propio salario, de sentir que contribuía al mundo más allá de las paredes de mi casa. Tenía planes, sueños pequeños pero míos. Quería estudiar contabilidad por las tardes, ahorrar para algún día tener mi propio negocio, tal vez una papelería o una pequeña librería. Pero cuando nació nuestra primera hija, Carmen, Rafael y yo tuvimos la conversación. Paloma, me dijo una noche mientras yo daba el pecho a nuestra bebé, creo que sería mejor que te quedaras en casa, al menos hasta que Carmen crezca un poco. Los niños necesitan a su madre. Y yo asentí, porque eso era lo que se hacía, ¿no? Porque yo había visto a mi madre hacerlo, porque creía que ser buena esposa y buena madre significaba poner las necesidades de mi familia antes que las mías. Solo serán unos años, me prometió Rafael. Cuando Carmen vaya al colegio, puedes volver a trabajar si quieres. Pero después de Carmen llegó Diego, 3 años después,
Y después de Diego llegó Lucía, 2 años después. Y de repente, la casa que había sido mi universo durante 30 años se quedó vacía. Vacía como yo. Rafael y yo nos quedamos solos en ese piso de 3 habitaciones que de pronto parecía demasiado grande y demasiado silencioso. Pensé que esta sería nuestra oportunidad, nuestro momento de redescubrirnos como pareja. Pero Rafael seguía trabajando las mismas horas, seguía llegando tarde, seguía perdido en su teléfono o en el televisor, y yo seguía invisible. Una noche, después de cenar en un silencio ensordecedor, me atreví a decir: «Rafael, ¿te gustaría que saliéramos este fin de semana? Podríamos ir a ese restaurante nuevo en el Albaicín o simplemente caminar por el Paseo de los Tristes como hacíamos antes». Él ni siquiera levantó la vista del periódico. «Estoy cansado, Paloma. Tal vez otro día». Ese tal vez otro día nunca llegó. Y fue en ese momento, sentada sola en la mesa después de que él se fuera a acostar, que me di cuenta de algo aterrador. Llevaba años viviendo con un hombre que ya no me veía, y lo peor de todo era que yo había permitido volverme invisible. Los meses siguientes a esa cena silenciosa fueron los más oscuros de mi vida. Me levanté cada mañana preguntándome cuál era el sentido de todo. Los niños ya no me necesitaban. Tenían sus propias vidas, sus propios problemas, sus propias familias o caminos que construir. Rafael claramente no me necesitaba, o al menos no de la manera en que yo necesitaba ser necesitada. ¿Y yo? ¿Qué era yo sin mi papel de madre y esposa? Intenté llenar mis días con actividades. Me inscribí en clases de gimnasia para mujeres de mi edad en el centro comunitario del barrio. Fui un par de veces, pero me sentía fuera de lugar entre esas señoras que charlaban animadamente sobre sus nietos, sus viajes, sus planes. Yo no tenía nada interesante que compartir. Mi vida entera había girado en torno a otros, y ahora que esos otros se habían ido, me di cuenta de que no tenía historia propia que contar. Probé con un club de lectura en la biblioteca municipal. Leí el libro que habían asignado, una novela sobre una mujer que descubre su fortaleza después de una tragedia, y fui a la reunión con la esperanza de encontrar conexión, conversación, algo que me hiciera sentir vida. Pero cuando llegó mi turno de hablar, no supe qué decir. Las palabras se me atoraron en la garganta. Murmuré algo vago sobre que me había gustado mucho y dejé que la conversación pasara a otra persona. Salí de esa biblioteca sintiéndome más invisible que nunca. Las llamadas con mis hijos se volvieron predecibles y superficiales. Carmen me llamaba los domingos, siempre con prisa, siempre entre mil cosas. Me contaba sobre su trabajo, sobre sus suegros, sobre planes de tener bebés algún día. Yo la escuchaba, le daba consejos cuando me los pedía, le decía que la amaba, pero cuando intentaba contarle cómo me sentía yo, cómo era mi vida ahora que la casa estaba vacía, ella cambiaba de tema o decía: «Ay, mamá, no te pongas melancólica», como si mis sentimientos fueran un inconveniente. Diego llamaba menos, una vez cada 2 o 3 semanas, siempre rápido. «Hola mamá, ¿cómo estás? Todo bien por acá. Te quiero. Tengo que colgar, tengo una reunión». Y eso era todo. Lucía era la más atenta, pero incluso con ella sentía que mis preocupaciones eran una carga. Una vez intenté contarle que me sentía sola, que papá y yo ya casi no hablábamos. Ella suspiró del otro lado de la línea. «Mamá, todos los matrimonios pasan por etapas así. Papá está estresado con el trabajo. Tú deberías buscar un pasatiempo, algo que te guste. No puedes depender de papá para tu felicidad». Tenía razón, supongo, pero duele cuando tu propia hija te dice, aunque sea con cariño, que tu soledad es tu problema y nadie más puede resolverlo. Rafael y yo seguíamos viviendo juntos, pero éramos como 2 extraños que compartían espacio. Él se levantaba, desayunaba rápido, sin mirarme, se iba a trabajar. Yo limpiaba una casa que ya no necesitaba tanta limpieza, cocinaba comidas que él apenas probaba, veía programas de televisión que no me interesaban solo para llenar el silencio. Por las noches, cuando él llegaba, yo intentaba iniciar conversaciones.
¿Cómo estuvo tu día? Bien. ¿Pasó algo interesante? No. ¿Tienes hambre? Hice tu plato favorito. Ya comí algo en el trabajo. Y así, día tras día, mis intentos de conexión chocaban contra el muro de su indiferencia. Una tarde de octubre, mientras organizaba el armario, porque ya no sabía qué más hacer con mi tiempo, encontré una caja vieja en el fondo. Dentro había fotografías de cuando Rafael y yo éramos jóvenes. Nos, en nuestra boda, sonrientes, llenos de esperanza. Nosotros, con Carmen bebé en brazos. Unas vacaciones en la playa cuando los niños eran pequeños, todos riendo, construyendo castillos de arena. Me senté en el suelo del dormitorio con esas fotografías esparcidas a mi alrededor y lloré. Lloré por esa Paloma joven que creía que el amor era suficiente. Lloré por todos los años que di sin pedir nada a cambio. Lloré por la mujer en la que me había convertido, una sombra que limpiaba, cocinaba y esperaba que alguien la notara. Esa noche, cuando Rafael llegó, lo estaba esperando en la sala con las fotografías todavía en mis manos. «Necesitamos hablar», le dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Él me miró con algo parecido a la molestia, como si le quitara tiempo de algo importante. ¿De qué? De nosotros, de este matrimonio, de lo que nos está pasando. Se sentó en el sofá con un suspiro pesado, el tipo de suspiro que da a alguien que está haciendo un favor al escuchar. «Paloma, estoy cansado. ¿Puede ser esto mañana?» «No», dije, y me sorprendí de mi propia firmeza. «No puede ser mañana. Llevo meses, años esperando el momento correcto para hablar contigo. Y siempre estás cansado, siempre tienes algo más importante que hacer. Pero necesito que me escuches ahora». Algo en mi tono debió alertarlo porque finalmente me miró, realmente me miró, por primera vez en no sé cuánto tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de algo que no fueran las cuentas o los niños? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy realmente? ¿Cuándo fue la última vez que me tocaste, no porque fuera una obligación matrimonial, sino porque realmente querías estar cerca de mí? Rafael parpadeó, claramente incómodo. «No sé de qué me hablas. Vivimos juntos, hablamos todos los días». «No, Rafael. Vivimos en la misma casa, pero no juntos. Y no hablamos. Intercambiamos información logística. Eso no es una conversación. No es un matrimonio». «Paloma, todos los matrimonios son así después de tantos años. Eso es ser adulto». Sus palabras fueron como una bofetada. ¿Eso era todo? ¿Había sacrificado mis sueños, mi carrera, mi identidad para terminar en una rutina normal? ¿Y te parece bien eso?, pregunté, sintiendo cómo la rabia empezaba a mezclarse con la tristeza. ¿No extrañas lo que teníamos? Rafael se robó la cara con las manos. «Sinceramente, Paloma, no sé qué quieres que te diga. Trabajo mucho para mantener esta casa, para que no nos falte nada. Pensé que eso era suficiente. Pensé que tú estabas bien». «¿Cómo iba a estar bien si nunca me preguntas?». Mi voz se quebró. «Me he sentido invisible durante años, Rafael, como si fuera un mueble más de esta casa, útil, funcional, pero no vista, no valorada». Hubo un silencio largo. Él miraba el suelo, yo miraba las fotografías en mis manos. «No sé qué hacer con esto», dijo finalmente. «No sé cómo arreglarlo». Y ahí, en esa confesión de impotencia, vi la verdad que había estado evitando. Rafael no sabía cómo arreglarlo, porque para él no había nada roto. Él estaba cómodo en su rutina, en su vida donde yo era el telón de fondo silencioso que hacía que todo funcionara sin exigir atención. «Creo que necesito tiempo», dije lentamente. «Necesito pensar qué quiero hacer con el resto de mi vida». Rafael levantó la vista alarmado. «¿Qué significa eso?». «No lo sé todavía, pero sé que no puedo seguir así». Esa noche, dormimos cada uno en un extremo de la cama, más lejos que nunca a pesar de estar a centímetros de distancia. Y yo supe que algo había cambiado. No podía volver a ser la Paloma silenciosa que aguantaba todo con una sonrisa. Esa Paloma se había roto esa noche, y no sabía si podría o si quería volver a armarla.
Los días después de esa conversación fueron extraños. Rafael y yo seguíamos compartiendo el mismo espacio, pero había una tensión nueva en el aire, como si ambos estuviéramos esperando que el otro hiciera el siguiente movimiento. Él se volvió más amable, o al menos más consciente de mi presencia. Empezó a preguntarme cómo había estado mi día, aunque sus preguntas sonaban ensayadas, mecánicas, como si estuviera siguiendo un guión que no terminaba de entender. Yo agradecía el esfuerzo, pero también me dolía. Me dolía que tuviera que ser una crisis lo que lo hiciera verme. Me dolía darme cuenta de que durante años yo no había sido suficientemente importante para merecer esa atención básica sin tener que pedirla. Una semana después de nuestra conversación, recibí una llamada inesperada. Era Mercedes, una amiga de la infancia con la que había perdido contacto hace años. La recordaba como una niña alegre, traviesa, siempre metiéndose en problemas con una sonrisa en la cara. Habíamos sido inseparables hasta los 18 años, cuando la vida nos llevó por caminos diferentes. ¡Paloma! Su voz sonaba exactamente como la recordaba, llena de vida. No vas a creer esto, pero estoy en Granada visitando a mi hermana. ¿Podemos vernos? Tengo tantas ganas de ponernos al día. Dudé. La idea de socializar, de tener que fingir que mi vida era interesante, me agotaba. Pero había algo en su entusiasmo que me hizo decir que sí. Nos encontramos en una cafetería cerca del Paseo de los Tristes, ese lugar hermoso con vistas a la Alhambra, donde Rafael y yo solíamos caminar cuando éramos novios. Cuando vi a Mercedes entrar, con su cabello corto, teñido de un color borgoña atrevido, vestida con ropa colorida y moderna, sentí una punzada de envidia. Ella irradiaba vida, confianza, libertad. Nos abrazamos como si no hubieran pasado más de 30 años desde la última vez. «Mírate», dijo Mercedes, tomándome de las manos. «Sigues siendo la misma Paloma, aunque te veo más delgada. ¿Estás comiendo bien?» Me reí nerviosamente. La verdad era que había perdido el apetito en los últimos meses, pero no iba a admitirlo. «Estoy bien. Tú te ves fantástica. Cuéntame todo. ¿Qué has hecho todos estos años?» Y Mercedes se lanzó a contarme su vida con ese entusiasmo contagioso que siempre la había caracterizado. Me contó que se había mudado a Valencia hace 20 años, que había trabajado en ventas, que se había casado y divorciado 2 veces, pero sin arrepentimientos, Paloma. Ambos fueron grandes amores mientras duraron. Que no había tenido hijos y que ahora, a sus 55 años, estaba disfrutando de lo que ella llamaba mi mejor etapa. «Viajo cuando quiero, hago lo que me da la gana, no tengo que pedirle permiso a nadie», me dijo con los ojos brillantes. «Es liberador». Yo la escuchaba fascinada y al mismo tiempo sintiendo un abismo entre nosotras. Nuestras vidas no podían ser más diferentes. «¿Y tú, Paloma? Cuéntame de ti. ¿Cómo está tu familia?» Y ahí fue cuando me derrumbé. Sin planearlo, sin poder controlarlo, empecé a llorar ahí mismo en esa cafetería. Mercedes me tomó las manos, alarmada, y esperó pacientemente a que pudiera hablar. Entre sollozos le conté todo. Le conté sobre mi matrimonio vacío, sobre cómo me sentía invisible, sobre cómo había dedicado 30 años a sostener una familia que ahora no me necesitaba. Le conté sobre los sueños que abandoné, sobre la mujer que pude haber sido y nunca fui. Le conté a mis hijos diciéndoles cosas que nunca me atreví a decir en voz alta. Le escribí cartas a Rafael expresando todo el dolor y la frustración que había acumulado. Escribir se convirtió en mi refugio. Era lo único que era completamente mío, algo que nadie podía quitarme o juzgar. Una tarde, mientras escribía en mi diario en la mesa de la cocina, Rafael llegó temprano del trabajo. Me encontró con el cuaderno abierto y me preguntó qué estaba haciendo. «Escribiendo», respondí simplemente. «¿Sobre qué?» Cerré el diario. Sobre mí, sobre mi vida, sobre lo que quiero hacer con el tiempo que me queda. Rafael se sentó frente a mí y por primera vez en mucho tiempo vi algo parecido a la preocupación genuina en sus ojos. «Paloma, sé que las cosas no han estado bien entre nosotros y sé que gran parte de la culpa es mía. He estado pensando, tal vez podríamos ir a terapia de pareja, intentar arreglar esto». Su oferta me sorprendió.
Parte de mí se sintió aliviada, esperanzada, pero otra parte, esa parte que había despertado en las últimas semanas, se preguntó, ¿quiero arreglar esto? ¿O quiero algo completamente diferente? Necesito tiempo para pensar, le dije. Necesito descubrir quién soy yo primero antes de poder decidir quiénes somos nosotros. Rafael asintió lentamente y vi en su rostro algo que no había visto en años. Miedo. Miedo de perderme. Y eso, de alguna manera extraña, me dio una sensación de poder que hacía mucho no experimentaba. Yo ya no era invisible. Ya no era el telón de fondo. Finalmente, después de tanto tiempo, tenía su atención completa. Pero la pregunta seguía ahí. ¿Era suficiente? ¿Y era lo que yo realmente quería? Decidí darle una oportunidad a Rafael. O tal vez me la estaba dando a mí misma. Una última oportunidad de salvar algo que había sido tan importante para mí durante tantos años. Acordamos ir a terapia de pareja, algo que nunca habíamos considerado antes porque en nuestra generación, en nuestra cultura, esas cosas simplemente no se hacían. Los problemas de pareja se resolvían en casa, en privado, no frente a un extraño con un diploma en la pared. Pero yo ya estaba cansada de hacer las cosas como se debían hacer. Nuestra terapeuta se llamaba Clara. Era una mujer de unos 45 años, con una mirada amable pero directa. En nuestra primera sesión, nos pidió que explicáramos por qué habíamos decidido buscar ayuda. Rafael habló primero. Dijo que quería mejorar la comunicación en nuestro matrimonio, que sentía que nos habíamos distanciado y quería recuperar la conexión. Sonaba razonable, casi ensayado. Luego me tocó a mí. Me siento invisible, dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. He pasado más de 30 años de mi vida cuidando de otros, sacrificando mis propios sueños, y ahora que mis hijos se han ido, me doy cuenta de que no sé quién soy sin mi papel de madre y esposa. Y mi esposo, miré a Rafael, él ha estado tan ausente emocionalmente durante tanto tiempo que ya ni siquiera sé si nos conocemos realmente. Clara nos observó a ambos cuidadosamente. Paloma, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? Algo que no estuviera relacionado con cuidar a otros. La pregunta me dejó en blanco. Intenté recordar, buscar en mi memoria algún momento reciente, pero no encontré nada. No lo sé, admití finalmente. Hace mucho tiempo. ¿Y tú, Rafael?, preguntó Clara. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a Paloma qué necesitaba ella? No la familia, no los niños, sino ella como persona. Rafael se removió incómodo en su asiento. Supongo que no he estado muy atento a eso. Las sesiones de terapia se volvieron un ritual semanal. Algunos días eran difíciles, con conversaciones que sacaban a la luz resentimientos que yo ni siquiera sabía que tenía. Otros días sentía que estábamos progresando, que tal vez había esperanza para nosotros. Clara nos dio tareas. A Rafael le pidió que dedicara tiempo de calidad conmigo, sin distracciones. A mí me pidió que empezara a redescubrir mis propios intereses y pasiones, que dejara de definirme únicamente a través de mi relación con otros. Intenté, realmente lo intenté. Rafael empezó a llegar más temprano a casa. Me invitaba a cenar fuera, algo que no habíamos hecho en años. Hablábamos, aunque las conversaciones todavía se sentían forzadas, como si ambos estuvieran siguiendo un manual de cómo salvar tu matrimonio. Y yo, siguiendo las instrucciones de Clara, empecé a buscar cosas que me interesaran. Me inscribí en un taller de cerámica en un centro cultural del barrio. Al principio me sentía torpe, fuera de lugar entre mujeres que parecían saber exactamente lo que estaban haciendo, pero lentamente empecé a disfrutarlo. Había algo terapéutico en trabajar con el barro, en crear algo con mis propias manos, algo que era solo mío. También empecé a considerar seriamente la idea de volver a trabajar. Busqué ofertas de empleo en Internet, aunque la mayoría me hacían sentir desalentada.
Se busca persona joven, dinámica, preferiblemente menores de 35 años, experiencia reciente requerida. Pero un día encontré un anuncio diferente. Una residencia de ancianos buscaba a alguien para el departamento de actividades recreativas. No requerían experiencia formal, solo empatía, paciencia y ganas de trabajar con personas mayores. Envié mi solicitud, sin esperanzas reales, pero para mi sorpresa, me llamaron para una entrevista. La directora de la residencia, una mujer llamada Rosa, me recibió con calidez. «Cuéntame sobre ti, Paloma», me dijo. «¿Por qué te interesa este trabajo?» Y por primera vez en una situación profesional, decidí ser completamente honesta. Tengo 56 años y no he trabajado formalmente en más de 3 décadas, comencé. He dedicado mi vida a cuidar de mi familia, pero mis hijos ya crecieron y me encuentro en un punto donde necesito redescubrirme a mí misma. Creo que puedo ser buena en este trabajo porque sé lo que significa cuidar de otros, lo que significa tener paciencia, lo que significa ver a las personas y hacerlas sentir importantes. Rosa me escuchó atentamente y luego sonrió. ¿Cuándo puedes empezar? No podía creerlo. Tenía un trabajo. Después de 30 años, iba a salir de casa cada día con un propósito que era solo mío. Cuando le conté a Rafael esa noche, esperaba que se alegrara por mí, pero su reacción fue extraña. ¿Un trabajo?, preguntó, como si la palabra fuera extraña en su boca. ¿Por qué necesitas trabajar? No es que necesitemos el dinero. No se trata del dinero, Rafael. Se trata de mí, de tener algo propio, de sentirme útil de una manera diferente. Pero ¿quién va a cocinar? ¿Quién va a mantener la casa? Y ahí estaba, la verdadera preocupación. No mi felicidad, no mi realización personal, sino quién iba a seguir haciendo todo lo que yo había hecho durante años. Está bien, voy a trabajar solo medio tiempo. Y en cuanto a la casa, Rafael, vivimos solo nosotros dos. Puedes aprender a cocinar algunas cosas. Podemos compartir las tareas del hogar. Otras parejas lo hacen. Vi la resistencia en su rostro, pero también vi que no sabía cómo argumentar en contra sin parecer el villano. Está bien, dijo finalmente, si eso es lo que quieres. Empecé a trabajar en la residencia 2 semanas después, y desde el primer día supe que había tomado la decisión correcta. Los residentes me recibieron con curiosidad y calidez. Eran hombres y mujeres entre 70 y 90 años, cada uno con sus propias historias, sus propias pérdidas, sus propias luchas. Y yo que había pasado tanto tiempo sintiéndome invisible, de repente me encontré siendo vista, escuchada, apreciada. Organizaba actividades, tardes de manualidades, sesiones de lectura, proyecciones de películas clásicas. Pero más que eso, me sentaba con ellos, les escuchaba, les prestaba atención genuina. Una de las residentes, doña Amparo, una mujer de 83 años con artritis severa pero mente aguda, me dijo un día: «Tienes un don, Paloma. Haces que la gente se sienta importante, como si realmente nos vieras». Sus palabras me conmovieron profundamente, porque era exactamente lo que yo había anhelado durante tanto tiempo: ser vista. En casa, las cosas con Rafael seguían siendo complicadas. Él intentaba, eso tenía que admitirlo, pero yo podía sentir su resentimiento cada vez que llegaba tarde del trabajo, cada vez que estaba demasiado cansada para cocinar una cena elaborada, cada vez que mi atención no estaba completamente en él. Una noche, después de una sesión particularmente difícil de terapia, donde habíamos hablado sobre intimidad, o la falta de ella, Rafael me hizo una pregunta que me dejó helada. ¿Todavía me amas, Paloma? Me quedé en silencio, buscando la respuesta honesta dentro de mí. No lo sé, dije finalmente. Te quiero. Eres el padre de mis hijos. Has sido mi compañero durante más de 3 décadas. Pero, ¿amor? ¿El tipo de amor que se supone que debe haber entre marido y mujer? No sé si lo siento todavía. Vi el dolor en sus ojos y parte de mí se sintió culpable.
pero una parte más grande se sintió aliviada de finalmente decir la verdad. ¿Y yo?, preguntó con voz quebrada. ¿Puedo hacer algo para que vuelvas a amarme? No sé si se trata de que tú hagas algo, Rafael. Se trata de que yo necesito encontrarme a mí misma primero. Y tal vez, solo tal vez, cuando sepa quién soy, pueda decidir qué tipo de amor quiero en mi vida. Esa noche, dormimos separados por primera vez. Rafael en nuestra habitación, yo en la que había sido de Lucía. Y mientras miraba el techo en la oscuridad, me di cuenta de que no me sentía triste. Me sentía libre. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. Mi trabajo en la residencia se convirtió en mi refugio, el lugar donde me sentía más yo misma. Cada día aprendía algo nuevo, no solo sobre los residentes, sino sobre mí misma. Descubrí que tenía una paciencia infinita para escuchar historias de vidas vividas, que podía hacer reír a personas que llevaban años sin sonreír, que tenía un talento natural para crear conexiones genuinas. Don Tomás, un antiguo profesor de literatura que había perdido a su esposa hacía 2 años, se convirtió en alguien especial para mí. Compartíamos el amor por los libros y pasábamos horas hablando de Lorca, de Machado, de todos esos poetas que yo había leído de joven y luego olvidado en medio de las responsabilidades de la vida. Nunca es tarde para volver a los sueños, me dijo un día mientras tomábamos té en el jardín de la residencia. Los sueños no tienen fecha de caducidad, Paloma. Solo esperan pacientemente a que volvamos a ellos. Inspirada por sus palabras, empecé a leer de nuevo. Cada noche, antes de dormir, dedicaba al menos 1 hora a los libros que siempre había querido leer, pero nunca había tenido tiempo. Me sumergí en mundos diferentes, en vidas diferentes, y por primera vez en décadas, sentí que mi mente se expandía más allá de las 4 paredes de mi casa. En casa, la situación con Rafael se deterioraba lentamente. Él seguía yendo a terapia conmigo, pero yo podía sentir que cada vez le costaba más. Estaba frustrado porque las cosas no mejoraban al ritmo que él esperaba. Quería que volviéramos a ser como antes, pero no entendía que antes ya no existía. Yo había cambiado. Ya no era la Paloma que aceptaba migajas de atención y lo llamaba amor. Una noche, después de llegar del trabajo, especialmente cansada, encontré a Rafael sentado en la sala con una expresión seria. «Tenemos que hablar», dijo. Me senté frente a él, preparándome para lo que vendría. «He estado pensando mucho sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio», comenzó. «Y creo que necesito decirte algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo». Mi corazón se aceleró. Por un momento pensé que me iba a confesar una infidelidad, algún secreto que explicara su distancia emocional todos estos años. «Creo que me he acomodado», dijo. «Me acomodé en este matrimonio, en esta vida. Tú siempre estabas ahí, siempre cuidando todo, y yo solo dejé de esforzarme. Asumí que eras feliz porque nunca te quejabas. Asumí que las cosas estaban bien porque tú nunca dijiste lo contrario». Hizo una pausa, mirándose las manos. «Pero la verdad es que yo tampoco he sido feliz, Paloma. No de la manera en que debería serlo. He estado viviendo en piloto automático durante años. Trabajo, casa, dormir, repetir. Y me he dado cuenta de que eso no es vida, ni para mí, ni para ti». Sus palabras me sorprendieron. Había pasado tanto tiempo enfocada en mi propia infelicidad, que nunca me había detenido a considerar que tal vez él también estaba infeliz. «¿Qué estás diciendo, Rafael?» «Estoy diciendo que tal vez ambos nos hemos estado aferrando a algo que ya no funciona porque tenemos miedo de lo desconocido. Estoy diciendo que tal vez, sería mejor para ambos si nos separamos». Las palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros. Separarnos, divorcio, el fin de 32 años de matrimonio. Esperaba sentir pánico, tristeza, desesperación, pero lo que sentí fue algo completamente diferente. Alivio. ¿Estás seguro?, pregunté suavemente. Rafael asintió. «No quiero que dentro de 10 años miremos atrás y nos demos cuenta de que perdimos la oportunidad de ser felices de verdad.
Tú mereces más que un marido que llegó a verte después de que amenazaste con irte. Y yo necesito descubrir quién soy más allá de este rol que he estado jugando. Nos quedamos en silencio por un largo rato. No era un silencio incómodo, sino reflexivo, casi pacífico. Llamaré a un abogado mañana, dijo Rafael finalmente. Haremos esto de manera civilizada. La casa es tuya si la quieres. Yo me buscaré un apartamento. Dividiremos todo de manera justa. ¿Diremos a los niños? Juntos, respondió. Les diremos juntos que esta es una decisión mutua, que nadie tiene la culpa, que simplemente hemos llegado al final de nuestro camino como pareja. Esa noche, por primera vez en meses, dormimos en la misma cama. No hubo intimidad, pero sí hubo una cercanía diferente, la cercanía de dos personas que finalmente se están siendo honestas entre sí. Llamamos a los niños al día siguiente. Carmen lloró, como era de esperarse. Siempre había sido la más emocional, la que más se aferraba a la idea de la familia perfecta. Diego se mostró pragmático, preguntando sobre los aspectos legales, sobre cómo se dividirían las cosas. Lucía, mi pequeña Lucía, fue la que más me sorprendió. «Mamá», me dijo cuando hablamos a solas después de darles la noticia, «sé que esto debe ser difícil para ti, pero te he visto cambiar en estos últimos meses. Te he visto volver a ser tú misma, o tal vez descubrir quién eres por primera vez. Y aunque me duele que tú y papá se separen, me alegra verte finalmente priorizándote a ti misma». Sus palabras me hicieron llorar, pero eran lágrimas de gratitud. Mis hijos estaban bien. Eran adultos capaces de entender que a veces el amor no es suficiente, que a veces lo más valiente que puedes hacer es dejar ir. El proceso de divorcio fue sorprendentemente amigable. Rafael cumplió su palabra. Se mudó a un apartamento cerca de su trabajo. Yo me quedé en la casa, aunque ahora se sentía demasiado grande para una sola persona. Rosa, mi jefa en la residencia, me ofreció un puesto de tiempo completo cuando se enteró de mi situación. Acepté agradecida. No solo necesitaba el dinero, aunque eso ayudaba, sino que necesitaba mantenerme ocupada, necesitaba sentirme útil. Los residentes de la residencia se convirtieron en mi familia extendida. Doña Amparo me adoptó como su confidente. Don Tomás siguió compartiendo conmigo su amor por la literatura y conocí a nuevos residentes que llegaban con sus propias historias, sus propios dolores, sus propias esperanzas. Una tarde, mientras organizaba una sesión de reminiscencia, donde los residentes compartían memorias de su juventud, don Tomás me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Paloma, ¿alguna vez has pensado en escribir tu propia historia?» «¿Mi historia?», pregunté confundida. «No creo que mi vida sea lo suficientemente interesante para escribir sobre ella». Él negó la cabeza con esa sabiduría tranquila que solo dan los años. «Todas las vidas son interesantes, querida. Todas las vidas merecen ser contadas, especialmente las vidas de mujeres como tú, que han dado tanto y tenido que redescubrirse en el camino». Sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche abrí mi diario, ese que Mercedes me había regalado y que ahora estaba lleno de mis pensamientos, mis miedos, mis esperanzas, y empecé a escribir no solo para mí, sino con la intención de que tal vez, algún día, alguien más pudiera leer mis palabras y sentirse menos sola. Escribí sobre mi infancia en Granada, sobre cómo aprendí de mi madre que ser mujer significaba sacrificio. Escribí sobre Rafael, sobre los años buenos y los años difíciles. Escribí sobre mis hijos, sobre el amor inmenso que sentía por ellos y también sobre el resentimiento que a veces me invadía cuando sentía que había perdido partes de mí misma por ellos. Escribí sobre Mercedes y cómo su amistad había sido el catalizador para mi transformación. Escribí sobre la residencia, sobre los ancianos que me habían enseñado que la vida continúa siendo valiosa hasta el último aliento. Y escribí sobre mí, sobre la paloma que había sido, la paloma que era ahora y la paloma que todavía estaba descubriendo. 6 meses después de que Rafael se mudara, recibí una llamada de Carmen. Estaba embarazada. Iba a ser abuela. La noticia me llenó de alegría, pero también de una emoción más compleja, porque sabía que este nuevo rol, el de abuela, vendría con sus propias tentaciones de volver a los viejos patrones, de volver a definirme a través de cuidar a otros.
Cuando fui a Barcelona a visitar a Carmen y a conocer los planes para el bebé, tuvimos una conversación importante. «Mamá», me dijo Carmen mientras tomábamos café en su cocina, «quiero que sepas que no espero que seas la abuela que deja todo para cuidar de mi bebé. Sé que estás construyendo tu propia vida ahora, y lo respeto, lo admiro de hecho». La miré sorprendida. ¿De verdad? «De verdad. Crecí viendo cómo te sacrificabas por nosotros, y durante mucho tiempo pensé que eso era lo que las madres debían hacer, pero ahora que voy a ser madre yo misma, me doy cuenta de que no quiero perder mi identidad en el proceso, y tú me estás enseñando que es posible ser madre, ser esposa, y aún así ser tu propia persona». Abracé a mi hija con lágrimas en los ojos. Todo había valido la pena. Todos los momentos difíciles, todas las decisiones dolorosas, habían valido la pena si mi transformación podía inspirar a mi hija a vivir de manera diferente. El embarazo de Carmen me trajo una nueva perspectiva sobre mi vida. Iba a ser abuela, un rol que siempre había imaginado con ilusión, pero ahora con una determinación firme de no perderme a mí misma en el proceso. Visitaba a Carmen regularmente, la apoyaba, compraba cosas para el bebé, pero también mantenía mis límites. Seguía trabajando en la residencia, seguía con mis clases de cerámica, seguía escribiendo en mi diario cada noche. Una tarde, mientras trabajaba en la residencia, recibí la visita de alguien inesperado. Mercedes. «¡Sorpresa!», exclamó al entrar por la puerta del salón de actividades. «Vine a Granada por unos días y no podía irme sin verte. ¿Este es tu trabajo?». Le mostré la residencia con orgullo. Le presenté a doña Amparo, a don Tomás, a todos los residentes que se habían convertido en parte importante de mi vida. Mercedes se quedó toda la tarde participando en nuestras actividades, conversando con los ancianos con esa facilidad natural que siempre la había caracterizado. Cuando terminó mi turno, fuimos a cenar a un restaurante en El Realejo. «Paloma, te ves completamente diferente», me dijo Mercedes mientras brindábamos con vino. «No solo físicamente, aunque te ves más joven y radiante. Es algo en tus ojos, en la manera en que te mueves. Hay una ligereza en ti que no estaba antes». Sonreí, sabiendo exactamente a qué se refería. «Me siento diferente. Me siento como si finalmente estuviera viviendo mi vida en lugar de solo existir en ella». «¿Y Rafael? ¿Cómo está eso?». «El divorcio se finalizó el mes pasado», le conté. «Fue amigable, sin drama. Él tiene su vida, yo tengo la mía. Nos hablamos ocasionalmente por cosas de los niños, pero eso es todo». «¿Te arrepientes?». La pregunta me hizo reflexionar. ¿Me arrepentía? De 32 años de matrimonio, de 3 hijos hermosos, de todas las memorias buenas y malas que había acumulado. No, respondí honestamente. No me arrepiento de haberme casado con Rafael ni de haber tenido a mis hijos. Me arrepiento de haberme perdido a mí misma en el proceso. Pero incluso eso me enseñó algo valioso. Me enseñó quién no quiero ser nunca más. Mercedes levantó su copa. Brindo por eso, por las mujeres que se atreven a empezar de nuevo, sin importar la edad. Esa noche, mientras caminábamos por las calles de Granada bajo las estrellas, Mercedes me hizo una propuesta inesperada. «Paloma, he estado pensando. Tengo un amigo en Valencia que dirige una pequeña editorial. Publican principalmente memorias y testimonios de personas comunes con historias extraordinarias. Le hablé de ti, de tu historia, y está interesado en conocerte. ¿Has considerado alguna vez convertir todo lo que has escrito en tu diario en un libro?». La idea me pareció absurda al principio. «Pero Mercedes, yo no soy escritora, solo escribo para mí, para procesar mis pensamientos». «Exactamente», dijo ella, «y esa es precisamente la razón por la que tu historia sería auténtica y poderosa. No estás tratando de ser literaria o impresionar a nadie, solo estás contando tu verdad. Y créeme, hay miles de mujeres ahí afuera que necesitan escuchar esa verdad». La semilla estaba plantada. Durante las siguientes semanas no podía dejar de pensar en la propuesta de Mercedes. Una noche, después de una sesión particularmente emotiva en la residencia donde doña Amparo había compartido la historia de cómo había sobrevivido a la muerte de su esposo y había construido una nueva vida a los 70 años, tomé una decisión. Empecé a organizar mis escritos del diario, a darles estructura, a convertir mis pensamientos fragmentados en una narrativa coherente.
Escribía después del trabajo, durante los fines de semana, en cualquier momento libre que tenía. No era fácil. Revivir todo ese dolor, toda esa soledad, a veces me dejaba emocionalmente agotada. Pero también era catártico, liberador. Don Tomás se convirtió en mi lector beta no oficial. Le compartía fragmentos y él me daba retroalimentación con la perspectiva de su experiencia como antiguo profesor de literatura. «Tienes un don, Paloma», me decía. «Escribes con una honestidad que es rara de encontrar. No endulzas las cosas, pero tampoco eres amarga. Solo eres real». 6 meses después tenía un manuscrito completo. El silencio de Paloma, lo titulé. La historia de una mujer que se perdió a sí misma en el acto de amar a otros y cómo encontró el valor para recuperar su voz. Mercedes arregló una reunión con su amigo editor en Valencia. Viajé en tren, nerviosa, sintiendo como una impostora. ¿Quién era yo para pensar que mi historia importaba lo suficiente como para ser publicada? Pero el editor, un hombre de Javier de unos 60 años, con aspecto bohemio y sonrisa amable, me recibió con entusiasmo. «Paloma, he leído tu manuscrito 3 veces y cada vez me conmueve más. Esta es exactamente el tipo de historia que necesitamos publicar. No es sensacionalista, no es melodramática, es simplemente honesta. Y créeme, la honestidad vende más que cualquier truco literario». No podía creerlo. Mi historia, mis palabras, iban a convertirse en un libro real que otras personas podrían leer. «Hay una condición», agregó Javier. «Quiero que incluyas una sección al final, algo así como una guía o reflexiones para mujeres que puedan estar pasando por situaciones similares. Tu historia es poderosa, pero también quiero que sea útil». Acepté entusiasmada. Durante las siguientes semanas trabajé en esa sección adicional, escribiendo sobre las lecciones que había aprendido, sobre cómo reconocer cuando has perdido tu identidad, sobre la importancia de pedir ayuda, sobre cómo empezar a reconstruir tu vida incluso cuando sientes que es demasiado tarde. Mientras tanto, la vida continuaba. Carmen dio a luz una hermosa niña que nombró Paloma, en mi honor. Cuando me lo dijo, lloré durante horas. Era como si mi hija me estuviera diciendo que, a pesar de todos mis errores, a pesar de todos los años que pasé invisible, ella me veía, me valoraba, me honraba. Ser abuela era diferente de lo que había imaginado. Era maravilloso, sí, pero yo era una abuela diferente. No era la abuela que dejaba todo para cuidar al bebé constantemente. Visitaba, ayudaba cuando podía, pero también mantenía mi trabajo, mis clases, mi escritura. Y sorprendentemente, Carmen parecía apreciarlo más. Me decía que yo era su modelo a seguir, un ejemplo de que las mujeres pueden reinventarse a cualquier edad. Diego y Lucía también notaron el cambio en mí. Diego me confesó un día que siempre había sentido culpa por no pasar más tiempo conmigo, pero que ahora veía que yo estaba bien, que era feliz y que eso lo liberaba de esa culpa. Lucía me visitaba regularmente en Granada y pasábamos fines de semana conversando, compartiendo, siendo no solo madre e hija, sino amigas. Un año después de iniciar el proceso de divorcio, el libro fue publicado. Era una edición modesta, nada extravagante, pero cuando tuve el primer ejemplar en mis manos, sentí una emoción que no había experimentado en toda mi vida. Era la prueba física de que yo existía, de que mi historia importaba, de que mi voz tenía valor. La editorial organizó una pequeña presentación del libro en una librería de Granada. No esperaba que fuera mucha gente, hasta el punto de que yo no era una escritora conocida, pero el día del evento, la librería estaba llena. Mercedes había viajado desde Valencia. Mis 3 hijos estaban ahí con sus parejas. Doña Amparo, don Tomás y varios residentes de la residencia habían venido. Rosa, mi jefa, había cerrado la residencia temprano para que todo el personal pudiera asistir. Y para mi sorpresa, también estaba Rafael. Después del evento, cuando la mayoría de la gente ya se había ido, Rafael se me acercó tímidamente. Paloma, leí tu libro, me dijo. Y quiero que sepas que tienes razón, en todo. Fui un idiota durante muchos años. Te di por sentado, te hice invisible, y lo lamento profundamente. Gracias por decirlo, respondí. Pero ya no necesito ese reconocimiento, Rafael. Ya no estoy esperando que me veas. Finalmente me veo a mí misma y eso es suficiente. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Te mereces ser feliz, Paloma, y me alegra ver que finalmente lo eres.
Nos despedimos con un abrazo y fue un cierre perfecto, sin resentimientos, sin rabia. Solo dos personas que compartieron gran parte de sus vidas, reconociendo que a veces el amor no es suficiente y que está bien dejar ir. El libro tuvo un éxito modesto pero significativo. No se convirtió en un bestseller nacional, pero tocó los corazones correctos. Empecé a recibir cartas y correos electrónicos de mujeres de toda España y algunos de Latinoamérica que se identificaban con mi historia. Mujeres que me contaban sus propias experiencias de invisibilidad, de sacrificio silencioso, de pérdida de identidad. «Tu libro me salvó», escribió una mujer de 52 años desde Madrid. Llevaba años sintiéndome culpable por querer algo más que mi papel de madre y esposa. «Tu libro me dio permiso para empezar a buscar mi propia voz». Otra mujer de 64 años desde Argentina me escribió: «Pensé que era demasiado tarde para mí, pero leí tu libro y me di cuenta de que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir». Cada carta, cada mensaje, me confirmaba que había hecho lo correcto al compartir mi historia. No era solo sobre mí, era sobre todas nosotras, sobre generaciones de mujeres que habían aprendido que amar significaba desaparecer y que ahora estaban aprendiendo que podían amar y aún así existir plenamente. La editorial me invitó a hacer algunas charlas en bibliotecas y centros culturales de diferentes ciudades. Al principio me aterraba la idea de hablar en público, pero descubrí que cuando hablas desde el corazón, desde la verdad, las palabras fluyen naturalmente. En una de esas charlas en Valencia, conocí a una mujer llamada Beatriz. Tenía 48 años y me contó que acababa de dejar un matrimonio de 25 años donde se había sentido invisible durante la última década. «Estoy aterrada», me confesó después de la charla. «No sé quién soy fuera de ese matrimonio. No sé cómo empezar de nuevo». La abracé y le dije algo que me hubiera gustado que alguien me dijera años atrás. El miedo es normal. El miedo significa que estás a punto de hacer algo valiente. No tienes que tener todo resuelto ahora, solo tienes que dar un paso a la vez, y eventualmente esos pasos te llevarán a donde necesitas estar. Meses después, Beatriz me escribió contándome que había vuelto a la universidad a terminar la carrera que había abandonado cuando se casó, que había empezado terapia, que estaba aprendiendo a conocerse a sí misma. «Tu libro y tus palabras me dieron el valor para empezar», me escribió. En la residencia, mi trabajo se volvió aún más significativo. Los residentes me veían no solo como la coordinadora de actividades, sino como alguien que realmente los entendía, que había experimentado su propia transformación tardía en la vida. Empecé a organizar talleres de escritura terapéutica, animando a los ancianos a compartir sus propias historias. Don Tomás escribió un hermoso ensayo sobre su difunta esposa, procesando finalmente el duelo que había estado cargando en silencio. Doña Amparo escribió sobre su vida antes del matrimonio, cuando había sido bailaora de flamenco, una parte de su identidad que había abandonado cuando se convirtió en esposa y madre, y que ahora, a sus 83 años, estaba redescubriendo en sus memorias. Una tarde de primavera, mientras organizaba una exposición de las obras de cerámica que los residentes y yo habíamos creado, recibí una llamada de Javier, mi editor. «Paloma, tengo noticias», me dijo con emoción en la voz. «Una productora de documentales está interesada en tu historia. Quieren hacer un cortometraje sobre mujeres que se reinventaron después de los 50 y quieren que tú seas una de las protagonistas». La idea me parecía surrealista. Yo en un documental, pero también sentí que era una oportunidad para llegar a aún más mujeres que podrían necesitar escuchar el mensaje. Acepté. El equipo de producción vino a Granada, me entrevistó, filmó mi vida diaria en la residencia, grabó una sesión con mis hijos donde ellos hablaron sobre cómo mi transformación había impactado a la familia. Incluso Rafael aceptó ser entrevistado, hablando honestamente sobre cómo su propia complacencia había contribuido a la situación.
El documental se estrenó en un festival de cine en Barcelona, 6 meses después. Toda mi familia estuvo ahí, junto con Mercedes, Rosa y varios residentes de la residencia que insistieron en hacer el viaje. Ver mi vida proyectada en una pantalla grande, escuchar a otras 2 mujeres contar historias similares de reinvención, fue una experiencia profundamente emocional. Cuando terminó la proyección y las luces se encendieron, hubo un aplauso prolongado y varias mujeres en la audiencia se acercaron después con lágrimas en los ojos, agradeciéndome por mi valentía por ser tan vulnerable. Pero lo que más me conmovió fue cuando Lucía subió al escenario después de la proyección, tomó el micrófono y dijo: «Quiero agradecer a mi madre por enseñarme la lección más importante de mi vida, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que el sacrificio sin límites no es virtud, sino autodestrucción, y que la verdadera generosidad comienza cuando aprendemos a ser generosas con nosotras mismas». Esa noche, en la cena de celebración después del estreno, miré alrededor de la mesa, mis 3 hijos riendo y conversando, Mercedes compartiendo historias divertidas de nuestras juventudes, Rosa hablando sobre planes para expandir los programas en la residencia. Incluso Rafael estaba ahí, en paz, contándole a Diego sobre su nueva novia, una mujer que había conocido en sus propias sesiones de terapia. Y yo, Paloma Arias, la mujer que había pasado 30 años sintiéndose invisible, estaba en el centro de todo, no como el sostén silencioso que hace que todos los demás brillen, sino como alguien que brillaba con luz propia. Querida audiencia, han pasado 3 años desde que inicié mi viaje de redescubrimiento. 3 años desde que finalmente encontré el valor para decir que no estaba bien, que necesitaba más, que merecía más. Y ahora, a mis 59 años, puedo decir honestamente que soy más feliz de lo que jamás he sido. Mi nombre es Paloma Arias. Vivo en Granada, esa ciudad de historia y belleza eterna. Trabajo en una residencia de ancianos donde cada día aprendo lecciones de vida de personas que han vivido largas décadas y han acumulado una sabiduría que ningún libro puede enseñar. Soy autora de un libro que ha tocado corazones y ha iniciado conversaciones importantes. Soy madre de 3 hijos maravillosos que me ven, me valoran y me honran. Soy abuela de una preciosa niña que lleva mi nombre. Pero más importante que todo eso, soy Paloma, una mujer completa, con sueños propios, voz propia, vida propia. El camino hasta aquí no fue fácil. Hubo noches de llanto, días de duda, momentos donde quise rendirme y volver a la comodidad de lo conocido, incluso si lo conocido me hacía infeliz. Hubo culpa, mucha culpa, por priorizar mis necesidades sobre las de otros. Hubo miedo, terror de que al buscar mi propia felicidad perdería a las personas que amaba. Pero aprendí algo fundamental. No puedes amar verdaderamente a otros cuando te has abandonado a ti misma. No puedes dar desde un lugar de vacío. Y permitir que otros te hagan invisible no los está sirviendo a ellos tampoco. Solo les está enseñando que eso está bien, que las mujeres pueden ser tomadas por sentado. A todas las mujeres que están escuchando esta carta y que tal vez se ven reflejadas en mi historia, quiero decirles algo. No es egoísta querer ser quista. No es egoísta tener sueños propios. No es egoísta esperar reciprocidad en tus relaciones. No es egoísta decir no. No es egoísta pedir ayuda. No es egoísta querer ser algo más que madre, esposa, hija, cuidadora. Si te has pasado años, décadas, siendo el sostén invisible de tu familia, trabajando sin reconocimiento, sacrificando sin límites, quiero que sepas, te veo. Tu trabajo importa, tu sacrificio cuenta, pero también quiero recordarte que tú importas, no solo por lo que haces por otros, sino por quién eres como persona. Y si estás en un punto de tu vida donde te sientes invisible, donde te preguntas si esto es todo lo que hay,
donde has olvidado quién eras antes de convertirte en la esposa de o la madre de, quiero decirte, no es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para encontrar tu voz, para reclamar tu identidad, para empezar a vivir tu vida en lugar de solo existir en la vida de otros. Empezar puede ser aterrador, yo lo sé, pero el miedo es solo una señal de que estás a punto de crecer, de transformarte, de convertirte en quien siempre debiste ser. Y no tienes que divorciarte o hacer cambios drásticos si no quieres. Mi historia es mía, tu historia será la tuya. Para algunas, la transformación vendrá dentro del matrimonio, con una pareja dispuesta a crecer contigo. Para otras, vendrá al dejar relaciones que ya no sirven. Para algunas, vendrá simplemente al comenzar a poner límites, al decir no, al dedicar tiempo a redescubrir pasiones olvidadas. Lo importante no es el camino específico que tomes, sino que tomes algún camino, que dejes de estar estancada en la resignación, que dejes de aceptar migajas cuando mereces un banquete completo. A los hijos e hijas que puedan estar escuchando esta carta, y si su madre se parece a la Paloma de hace 3 años, por favor véanla. Pregúntenle cómo está, realmente. Escuchen no solo lo que dice, sino lo que no dice. Y denle permiso para ser algo más que su madre. Denle permiso para tener su propia vida, no porque no los ame, sino precisamente porque los ama y quiere modelar para ustedes lo que significa vivir plenamente. A las parejas, no den por sentado a la persona con la que comparten su vida. El hecho de que no se queje no significa que esté feliz. El hecho de que siempre esté ahí no significa que siempre estará. Las relaciones requieren atención constante, esfuerzo mutuo, ver y valorar activamente a la persona que tienen al lado. Don Tomás, mi querido amigo en la residencia, me dijo algo hace unos meses que se me quedó grabado. Paloma, a lo largo de mi vida, he visto a muchas mujeres desaparecer en el acto de amar. Se convierten en sombras, en ecos, en fantasmas de quienes podrían haber sido. Pero tú hiciste algo diferente. Tú te negaste a desaparecer, y al hacerlo, no solo te salvaste a ti misma, sino que le diste permiso a todas las mujeres alrededor tuyo de hacer lo mismo. Esas palabras resumen lo que espero que mi historia represente. Permiso. Permiso para querer más. Permiso para exigir más. Permiso para ser más. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas de mi carta, estoy sentada en el balcón de mi casa en Granada. El sol se está poniendo sobre la Alhambra, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Tengo una taza de té a mi lado, mi diario sobre mis rodillas y una paz profunda en mi corazón. Mañana iré a trabajar a la residencia, donde escucharé historias de vida y compartiré las mías. Pasado mañana viajo a Sevilla para dar una charla sobre reinvención en la segunda mitad de la vida. El fin de semana, Carmen viene a visitarme, con la pequeña Paloma, y pasaremos tiempo juntas, no solo como madre e hija, sino como mujeres que se entienden, se apoyan, se celebran mutuamente. Mi vida no es perfecta. Sigo teniendo días difíciles, momentos de soledad, instantes donde extraño la simplicidad de no tener que tomar decisiones sobre mi propia vida. Pero aún en esos momentos difíciles, hay una diferencia fundamental. Ahora estoy viviendo mi vida, no la vida que otros esperan de mí. El silencio que me caracterizó durante tanto tiempo, finalmente se rompió, y lo que surgió de ese silencio fue una voz que no sabía que tenía, una fuerza que no sabía que poseía, una versión de mí misma que había estado esperando pacientemente a ser descubierta. Si hay algo que quiero que se lleven de mi historia, es esto. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para encontrar tu voz. Nunca es demasiado tarde para ser vista. Porque todas merecemos ser más que sombras en la vida de otros. Todas merecemos brillar con luz propia. Y todas, absolutamente todas, merecemos ser vistas.
con cariño y esperanza para todas las palomas del mundo que están listas para romper su silencio. Paloma Arias, Granada, España.